YouTube, estamos en un nuevo video para el canal. Y esta vez no será de un gameplay como siempre, carajo. Esta vez será de cómo hacer un efecto de sonido en Cinema 4D. Que bueno, me costó mucho hacerlo, averiguando páginas y con amigos logré hacerlo. Bueno, miren cómo va a quedar. Bueno, digamos, aquí comienza la canción ya. Mientras la canción se va moviendo vamos, adelantámoslo un poquito. Sí, bueno, vamos a comenzar. Borramos todo esto. Bueno, primero que todo lo vamos aquí, donde dice mano alzada. Esto es mano alzada, lo vamos a círculo. Hagamos un círculo. Bueno, el primero lo vamos a plano, de ese plano de X y le cambiamos a XZ. Y esto se lo cambiamos, lógico. Uy, perdón, me equivoqué, le ponemos 500. Bueno, después agregamos un objeto cubo que está a la par, pero es el primero. Bueno, agregamos un objeto cubo del cubo. Esto se lo cambiamos a 40. Excelente. Esto a 20. Bueno, excelente. Le damos encanto. Bueno, encanto, esto se lo cambiamos a 5 y esto 6. Excelente. Bueno, lo vamos a mostrar siempre rápido de líneas y lo vamos a hacer un poquito más grande, ¿verdad? Excelente. Perdón, voy a sacar un poquito esto y quiero hacerlo más grande. Excelente, así. Bueno, ese es a su gusto, yo ahí no sé. Excelente, ya que tenemos esto, lo siguiente sería irnos aquí, objeto clonar. Agregamos un objeto clonar, dice mod grab, objeto clonar. Excelente. Lo siguiente será meter el cubo, arrastrar el cubo, tenerlo presionando clic y arrastrarlo. Ahí arrastrarlo hasta donde dice objeto clonar. Le damos, bueno, ya ve que se los metió. O vamos a mod grab, efectos, aquí donde dice efectos en la primera, y buscamos efecto slime. Bueno, aquí tenemos el objeto slime. Dice aquí, después de modo, dice slime, le damos a este como ratoncito, le damos un clic y lo vamos a círculo. Aquí está el círculo, el objeto slime lo metemos. Uy, no, perdón, me equivoqué. El objeto clonar, metemos el objeto slime. Bueno, esto quedaría así, miren. Bueno, dirán, pero la canción no se mueve, ¿verdad? Bueno, no tenemos ni el objeto canción, el objeto sonido. Bueno, ya que tenemos esto, lo vamos a objeto clonar otra vez. Vamos a objeto, donde dice cantidad, le aumentamos la cantidad hasta donde ustedes quieran. Bueno, en mi caso lo dejaré así. Voy a reducir el cubo un poquito. Bueno, no, me equivoqué. No, sí está bien. Bueno, vamos a mover esto un poquito así. Esto, bueno, nos vamos a poner un poquito más. Excelente, así. Y yo les sugiero que agarren y lo muevan un poquito así. Pero bueno, excelente. Bueno, y le vamos a mod grab, efecto sonido. Bueno, dirán, pero agarra MP3, no. Esto se lo agarra a formato de Windows, WMVA, no WMA, o no me acuerdo bien, por ahí. WAV, ese es. Solo ese es efecto de sonido agarra. No dirán, pero solo ese tipo de sonido agarra, perdón, que me estoy trabando. Digamos, pero esto no se mueve. Excelente, nos vamos a objeto clonar, efectos, agarramos el efecto sonido, venimos y lo metemos. ¿Ven? Y ahora se está moviendo, ¿no? Así de sencillo. Esto va quedando ahorita todo. Digamos, para que se quiera mover así como paso a paso, lo vamos a donde dice fuerza, selección, no, dice desde inicio, abajo de fase inicial, donde dice modo de aplicado, le hacemos a paso. Hoy verán que esto se va moviendo así. Bueno, excelente. ¿Y que se está moviendo así? Vamos aquí, parámetros, perdón. Primero le damos a escala. En escala tenemos que cambiar de posición a escala con clic. Ponemos 2. Ya verán que se está moviendo, pero yo sí con 2. Hoy vamos aquí, donde dice modo de color en escala, en parámetros, perdón. Donde ese modo de color le ponemos activar. Entonces hoy verán que se les quedará negro, ¿verdad? Bueno, vamos abajo, donde dice aquí color de frecuencia. Le damos doble clic, le ponemos un rojo, un rojito, y ponemos un azulito. Si quiero poner
Uy, perdón, que esto ya acaba de ser el primer file. Salud, creo que aquí acaba de ser mi primer file. Vamos aquí, le damos este. Salud, ¿qué file acaba de ser yo ahorita? Ya, modo de fusión. Bueno. Creo que aquí me equivoqué. Bueno, eso no tiene que pasar a usted, que yo me equivoqué. Hice algo que no tenía que hacer. Y la cagué, carajo. Si hago esto y hago esto. Venga, pero si hago algo que no era. No, solo tiene que ser uno. Pedrín. No se quedaría así ya. Esto ya está. Este es a su gusto, como quiera. Espero que no lo ponga mucho. Ahora se quedarían así. Luego lo vamos a hacer un poquito más pequeñito. Pero, ¿verdad? Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, den like, me gusta y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.